¿Ha escuchado usted hablar de la disfagia? ¿En qué consiste? ¿Cómo se evalúa? ¿Se puede tratar? Para responder todas estas preguntas, quédese en el episodio de hoy. Entonces, un paciente que no está realmente consciente, valga la redundancia, de qué está sucediendo, no se le puede poner un alimento en la boca, ¿ya? Porque la probabilidad de atragantamiento, de disfagia, justamente alguna alteración es mucho más alta. No nos damos cuenta que el paciente ha aspirado el alimento. Aspirado, para que nos entiendan, se refiere a que el alimento, en vez de irse por el tracto digestivo, se va a la vía aérea. Exactamente. Evitar alimentos que cambien su composición cuando entran a la boca, como por ejemplo la gelatina, que si bien es blandita y uno dice, ok, esto se puede consumir, la gelatina es sólida y al llegar a la boca ya se pone líquida. Entonces, ese cambio de la composición al paciente pues, puede hacer que le cueste un poco manejar. Los trastornos de la deglución, también conocidos como disfagia, consisten en la dificultad para tragar alimentos, ya sean sólidos o líquidos. Este problema puede aparecer en personas adultas mayores y conllevar consigo el riesgo de sufrir malnutrición, deshidratación o el desarrollo de una neumonía por aspiración. Tengamos en cuenta que en el acto de tragar participan 50 músculos y hasta 5 pares de nervios, por lo que suele ser un trastorno que aparece en personas con enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, otro tipo de demencias, los ictus, el Parkinson o la esclerosis lateral amiotrófica, entre otros. Algunos de los signos que podemos observar que nos pueden decir que una persona adulta mayor está empezando a desarrollar una disfagia son, por ejemplo, que tiene mucho tiempo la comida en la boca, o que incluso cae saliva o comida de su boca, o que al terminar de comer sigue teniendo restos de alimentos. También otros signos pueden ser que tose o carraspea frecuentemente a la hora de tragar alimentos, sobre todo si estos son líquidos, o que tiene atragantamientos bastante frecuentes. Igualmente, muchas personas adultas mayores, al evidenciar este problema, dejan de comer, y nosotros podemos verlo porque han bajado mucho de peso. Es importante recalcar que si una persona adulta mayor tiene un problema de disfagia que no está siendo tratado, esto puede impactar negativamente en su calidad de vida, pues tienden a salir menos, a tener más sedentarismo, a una pérdida mayor de masa muscular e incluso a llegar a desarrollar úlceras por presión. Por eso, para hablar de este tema tan importante, hemos invitado hoy a una especialista que estamos muy contentos de que nos acompañe. Ella es la licenciada Fiorella Serasi Aparicio. Ella es licenciada en Fonoaudiología por la Universidad del Mar de Chile. Tiene experiencia en centros de asistencia a personas adultas mayores y ya lleva 14 años en Bolivia, donde ejerce la clínica privada, sobre todo con alteraciones del lenguaje y del habla en niños. Así que muchísimas gracias, Fiorella, por haber aceptado nuestra invitación. Hola, Julia, muchas gracias a ustedes. Vamos a empezar preguntándonos, ¿por qué es importante hablar de disfagia? Sí, mira, cuando me propusiste venir aquí, la verdad es que estuve pensando qué temas podemos hablar relacionados al adulto mayor. Y la verdad es que la disfagia es algo bastante frecuente. Sí. Y sobre todo, bueno, a los casos que tú comentabas, también los que son medicados, algunos medicamentos también te pueden producir algún tipo de disfagia, como también adultos que han sido operados de cabeza, cuello, incluso corazón, que pueden llegar a presentar después de estas operaciones dificultades justamente para lo que es la alimentación. Entonces, viendo eso, viendo que la probabilidad de adultos mayores que tengan esta afección puede ser bastante grande, quise tratar de conversar este tema, aportar un grano de arena en lo que se pueda y comentar, ¿no?, cuáles son justamente los signos y cómo poder ayudar al adulto mayor en casa o a los que asisten, ¿no?, al adulto mayor. También obviamente es importante
y lograr identificar los signos en tiempo temprano para poder derivarlos y poder hacer una evaluación mucho más exhaustiva de cuál es el problema que está teniendo y cómo podemos ayudarlo, ¿no? Claro, porque si se queda sin evaluar y sin tratar, las consecuencias negativas son mucho peores. Exactamente. Y precisamente en este momento de evaluación que tú comentas, ¿qué aspectos tenemos que evaluar cuando queremos ver si hay disfagia o no? Mira, en primer lugar, lo más importante es ver el estado de conciencia del paciente, ¿ya? No solamente porque alguien esté sentado con los ojos abiertos y te pueda contestar unas preguntas que otra está realmente consciente y atento a qué está sucediendo en su entorno. Entonces, un paciente que no está realmente consciente, valga la redundancia, de qué está sucediendo, no se le puede poner un alimento en la boca, ¿ya? Porque la probabilidad de atragantamiento, de disfagia, justamente alguna alteración es mucho más alta. Y luego de eso, evaluar y preguntar a los cuidadores de este adulto mayor qué es lo que está pasando actualmente, cómo se está alimentando, si es que el paciente ven que está con desnutrición o si es que el paciente está teniendo estos atragantamientos o carrasperas frecuentes, si es que hay neumonías o infecciones pulmonares frecuentes, son signos que uno dice, ok, a ver, ¿qué está pasando? Podemos comenzar una evaluación un poco más exhaustiva, ¿no? Dentro de las evaluaciones también obviamente vemos a nivel fonoaudiológico cómo está el movimiento de labios, lengua, cómo están los reflejos, el mismo reflejo de arcada, si está presente o no. Vemos la sensibilidad del paciente, si es que es capaz de identificar algunos gustos, ¿no? Todo lo que está relacionado con las estructuras orofaciales y que acompañan a la deglución. O sea, que es una evaluación realmente profunda que hay que hacerla por parte de un especialista. Por supuesto. Y también, obviamente, nos apoyamos de equipos, obviamente, profesionales que pueden hacer el examen, por ejemplo, una videofluoroscopía, que es donde se le da alimento al paciente que está presentando la disfagia o sospechamos de disfagia, se le da el alimento con este líquido de contraste y podemos ver todo el trayecto del alimento desde su etapa oral hasta que pasa obviamente por todo el tracto de esófago y todo lo que son los movimientos adicionales de la deglución y ver si es que hay algún tipo de aspiraciones o no. Porque recordemos que también podemos tener pacientes que simplemente aspiran, pero son aspiraciones silenciosas. No nos damos cuenta que el paciente ha aspirado el alimento. Aspirado, para que nos entiendan, se refiere a que el alimento, en vez de irse por el tracto digestivo, se va a la vía aérea. Exactamente. Entonces el paciente no tose, entonces no nos percatamos si es que ¿qué ha pasado? Y tenemos pacientes con enfermedades pulmonares recurrentes, ¿no? O también pacientes que están constantemente con una sensación de carraspera todo el día y esta incomodidad, ¿no? Claro, muchos dicen como que tengo un nudo en la garganta, Tal cual, dicen, ¿no? Tal cual. Y en el caso de ya haberse evaluado que efectivamente hay una disfagia, ¿cómo la podemos tratar? Mira, la disfagia también se trabaja obviamente con la familia o con el adulto que asiste a la persona que tiene disfagia, ¿no? Primero comenzamos con quizás cambios posturales, donde el paciente quizás al momento de alimentarse nos damos cuenta que se alimenta en una mala posición. Ver todo lo que es el ambiente del paciente cuando se va a alimentar, que tiene que ser un ambiente tranquilo, no incitarlo a hablar mientras se está alimentando justamente para evitar estas aspiraciones. Tiene que ser, la persona si es que lo va a alimentar, tiene que sentarse a la misma altura del paciente para que pueda observar si es que está masticando bien, si es que está logrando deglutir correctamente, respetarle sus tiempos es muy importante. A veces uno quiere ya que se alimente rápido y esto obviamente el paciente siente, el adulto siente que lo están presionando y puede también conllevar a algún tipo de maldeglución, ¿no? Y posteriormente a eso que trabajamos también el tamaño del bolo, el tipo de alimentos que le vamos a invitar, porque también es importante ver qué tipo de alimentos les podemos ofrecer y qué tipo de alimentos no ofrecer a una persona que tenga disfagia, ¿no? Podemos llegar incluso a tener que licuar la dieta. Tal cual. Siempre se va a preferir los alimentos más homogéneos que los alimentos que tengan diferentes tipos de textura, ¿no?
Y posteriormente a eso también trabajamos con el mismo paciente lo que es la sensibilidad, la fuerza de la musculatura, los movimientos de lengua, de labio. Le ayudamos les enseñamos a formar bien un bolo alimenticio. Y luego también están las maniobras de deglución que se trabajan en fonoaudiología, por ejemplo, maniobras de fuerza, donde ayudamos a cerrar la vía aérea y esto evita que el alimento se vaya hacia la vía aérea y nos aseguramos de que la vía aérea esté bien cerrada. Y obviamente también podemos apoyarnos con, por ejemplo, que el paciente tosa después de cada deglución y nos aseguramos de que la vía aérea quede libre de alimentos, ¿no? O de líquidos también. También hay una serie entonces de hábitos y rutinas que la persona tiene que incorporar. Claro, exactamente. Hábitos, rutina en el entorno familiar también. Si es que vemos que el paciente después de alimentarse está muy fatigado, cansado, cambia sus patrones de respiración, está muy agitado después de alimentarse. E incluso pacientes que pueden estar roncos después de alimentarse, claro, o con disfonía o lo que se le llama una voz húmeda, eso es un signo claro de que el paciente ha tenido una aspiración silenciosa y no nos hemos dado cuenta. Entonces es importante observar al paciente antes, durante y después de la alimentación, ver qué está pasando con él. Y todos esos signos nos van a dar más o menos una idea de cómo poder ayudarlo, ¿no? Hay muchas personas adultas mayores que después de comer quieren echarse la siesta. ¿Esto es recomendable? Exactamente, no, porque justamente podemos tener un reflujo por ascendencia, ¿no? Entonces, el mismo reflujo podemos tener una aspiración ascendente. Entonces tenemos que sugerirle que quede sentado por lo menos una media hora, que esté tranquilo y siempre corroborar que después de alimentarse, además de que evitemos un reflujo, el tema de que no queden alimentos en la boca. Porque puede ser que se quede sentado, pero que hayan quedado restos de alimento en la boca y luego se vaya a dormir. Ahí también puede el paciente atorarse o tener también una aspiración no deseada. Entonces la higiene bucodental nos ayudaría también a evidenciar esto. Por supuesto. Y también la higiene bucodental nos ayuda a la sensibilidad, a estimular, ¿no? Y también a estimular la salivación, que ayuda a formar el bolo alimenticio. ¿Y el tema de la hidratación, cómo lo cruzamos con la disfagia? Mira, se recomienda que los pacientes con disfagia se les alimente de forma mixta, en el sentido de que primero, por ejemplo, se les puede invitar un sólido y luego una cucharada también de líquido, y así ir intercalando para ayudar también a la formación de los bolos alimenticios, a la producción de saliva. Como tip, por ejemplo, hay adultos mayores que les cuesta mucho generar saliva para poder hacer el bolo alimenticio. Se les puede dar un poquito de limón o algún cítrico que ayude a la producción de la saliva antes de alimentarse. Entonces esto también les va a ayudar, ¿no? Incluso yo he visto que la propia agua también se la puede espesar, ¿no? Sí, puedes espesar el agua, pero tienes que ver también con cómo lo haces, ¿no? O sea, es ir apoyándolo. Y lo más importante, Julia, es que el alimento sea homogéneo. Por ejemplo, no puedes invitar una sopa de verduras donde tienes líquido y donde tienes, la selga, tienes la papa y que son otras texturas. Y eso le va a costar mucho al paciente. Si es solo líquido y ya estamos trabajando con él y lo estamos ayudando, se le puede dar líquido, no pasa nada. De hecho, a los pacientes, por ejemplo, que se les ha sacado recién la intubación o que han tenido un accidente vascular y siguen en el hospital y ya están comenzando a despertar todas sus funciones, lo primero que se le hace obviamente es una evaluación de la deglución. Claro. Y no podemos evaluar dándole una galleta, por ejemplo. No, se lo evalúa dándole agua. Solo 1 ml de agua y ver cómo lo maneja en la boca. Y luego poco a poco vamos aumentando los ml y vemos si es que es capaz de mantener este líquido en la boca, si es que están funcionando todos sus reflejos como corresponde, ¿no? Porque el último extremo, digamos, que es lo que nosotros queremos evitar, sería el tema de la alimentación por sonda, ¿no? Por supuesto. Ese sería el peor de los escenarios. Exactamente. Por eso poco a poco podemos ir aumentando las texturas, aumentando la cantidad también. Podemos también, si es que vemos que al paciente le cuesta mucho alimentarse o se cansa mucho y termina siendo también una tortura para ellos y comienza, ¿no?, la desnutrición y todo el cuento, podemos aumentar la cantidad de
comidas durante el día, que sean muchas más comidas, pero con menores porciones. Ya. Entonces se hace mucho más llevadero para ellos y se mantienen bien alimentados, ¿no? Ese es un consejo muy importante para los cuidadores, ¿no? Que a veces Exactamente. también digamos que están como enfocados en las 3 comidas grandes, cual. pero a veces les cuesta mucho, ¿no? Exactamente, así es. Pues muchas gracias, Sí. querida, por haber aceptado nuestra invitación. Cuando Qué quieran. importante hablar de todos estos temas para Sí. prevenir males mayores. Entonces, una última, para Ujú. terminar, una última recomendación Ujú. a las familias de personas adultas mayores con enfermedades neurodegenerativas. ¿Cuál podría ser? Bueno, justamente siempre observar y acompañarlos tanto antes de la alimentación, durante y después. En lo que es antes de la alimentación, lo que les comentaba, siempre tiene que ser un ambiente tranquilo, un ambiente donde el paciente se sienta seguro para comenzar su alimentación, ver su estado de conciencia, muy importante. Recordemos que hay fármacos. Cuando yo trabajaba en Chile me pasó una señora súper activa, súper consciente del medio, etcétera. Le dieron más medicación para la ansiedad y claro, de un día a otro la señora estaba sentada pero totalmente ausente, con la mirada perdida y todo. Entonces siempre hay que como que fijarse en esos detalles en el paciente. Eso es antes de la alimentación, ¿no? Y durante la alimentación ver y acompañar al paciente con los bocados, lo que les comentaba de ir mezclando sólidos con líquidos, el tema de los cítricos para mejorar, digamos, la salivación en el paciente, ayudarlos, por ejemplo, también evitar alimentos que sean muy duros, por ejemplo la marraqueta, que necesita muchas masticaciones para poder deglutirla, entonces también los cansa. Evitar alimentos que cambien su composición cuando entran a la boca, como por ejemplo la gelatina, que si bien es blandita y uno dice, ok, esto se puede consumir, la gelatina es sólida y al llegar a la boca ya se pone líquida. Entonces ese cambio de la composición al paciente pues, puede hacer que le cueste un poco manejar, ¿no? Siempre favorecer ¿cómo se llama? La homogeneidad, cuidar la temperatura, los sabores. Hay pacientes que, por ejemplo, su reflejo de deglución está mucho más lento. Ya. Entonces, se trabaja también con lo que es con temperaturas frías. Entonces, por ejemplo... Lo frío se traga más fácilmente. Claro, lo frío contrastado con algo caliente, por ejemplo, hace que el reflejo de deglución se active más rápido. ¿Ya? Entonces también se trabaja de esa manera y los ayuda. Pero ¿no? de todas formas, siempre importantísimo acudir a un especialista fonoaudiólogo. Por supuesto, siempre. Para que nos dé todos estos asesoramientos y nos haga un plan de intervención personalizado. Así es, Julia. Muchísimas gracias, querida Fiorella, por haber aceptado nuestra invitación. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Recordarles que este podcast está siendo auspiciado por Los Almendros Centro de Día y Residencia, que entre el personal interdisciplinario con el que cuenta tiene una licenciada en fonoaudiología que puede hacer tratamiento precisamente de la disfagia o de cualquier otra alteración del habla y de la voz. Gracias por estar con nosotros, les esperamos en una próxima oportunidad. Síganos en redes sociales.